pelea de trenes de carga bajo tierra? Preguntó Tails mientras el equipo oscuro se acercaba a los equipos Sonic y Ruby, junto con Oobleck. El erizo negro y sus camaradas informaron a sus aliados de lo que encontraron en cuanto localizaron la base de Eggman. Sí, confirmó Rouge. Estar tan bajo tierra dificultaba captar las señales de Eggman. Hay que reconocerle al Doc sus méritos por haberlo pensado bien. Eso explica por qué no hemos encontrado nada arriba, dijo Sonic. Sombra oyó un ladrido y miró hacia Ruby para ver a Zuei a su lado. ¿Trajiste un perro al campo de batalla? Oye, los perros pueden ser excelentes cazadores y rastreadores. Son excelentes compañeros para las cazadoras. Señaló Ruby, repitiendo las palabras de Oobleck, mientras Sombra simplemente ponía los ojos en blanco, molesto. Claro. 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 Oobleck caminaba de un lado a otro. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Primero se enfocó en la cara de Jan. Montaña Glen. ¿Sí? Luego estaba frente a Knuckles. Una expansión de Vale que fue inevitablemente destruida por las criaturas de Grimm. Luego se enfrentó a Blake. Anteriormente hogar de miles de personas. Luego estaba frente a Amy. Trabajadores. Viajando a la ciudad principal. Luego se enfrentó a Waze. Desarrollaron un sistema de metro al centro de la ciudad. Luego estaba frente a Tails. Aumento del ataque de Grimm. La población en peligro ahora busca refugio desesperadamente. La ciudad se evacúa a túneles de metro, ¿y qué encuentran? Se arrodilló a la altura de Zuei, hablando con el perro. El cuadrante sureste de Vale es conocido por sus bosques salvajes y cuevas profundas. Doctor, ¿qué está diciendo? Preguntó Jan, sin entender en absoluto lo que decía. El reino de Vale cuenta con barreras naturales, como montañas, que protegen a la gente de los Grimm, pero la montaña Glen carecía de esa protección, por lo que la ciudad fue rápidamente invadida, resumió Sombra. Desarrollaron un sistema de metro que les permitiría viajar entre el asentamiento y el reino principal, y que también les serviría de refugio una vez que la ciudad fuera invadida. ¿Es cierto? Sí. Correcto. 100% correcto. Exclamó Oobleck. No solo buscamos una red criminal clandestina. Buscamos una red criminal clandestina. Aparentemente, literalmente, añadió Sonic. ¿Eggman ha estado escondido en cuevas todo este tiempo? Preguntó Blake. El espacio y las estructuras construidas a continuación sugieren que el sistema de metro probablemente se convirtió en un asentamiento para la población de la colonia tras la caída de Mountain Glen, sugirió Omega. Entonces, ¿qué pasó con toda la gente que vivía allí? Preguntó Ruby. ¿Los evacuaron? Desafortunadamente, no, respondió Oobleck. Una explosión abrió la boca de otra caverna, llena de Grimm subterráneos. No tardó mucho en que los demás descubrieran lo que venía después. Después de eso, el reino selló oficialmente los túneles, creando la tumba más grande del mundo. Así que Eggman ni siquiera tuvo que cavar para establecer una base. Ya lo habían hecho por él. Simplemente se instaló, comentó Waze. ¡Qué ingenioso! Si no contamos la profanación casi total, dijo Knuckles, apretando los puños con ira. ¿Cuántos malos tenemos ahí abajo? Preguntó Amy. Son sobre todo badniks, unos 100, respondió Rouge. Un par de agentes de colmillo blanco, pero no muchos. La mayoría son guardias en torres. Entonces, ¿por qué no animamos un poco las cosas? Sugirió Sonic. Eggman aún no sabe que estamos aquí, así que podemos sorprenderlo. ¿Qué te parece, Doc? Le preguntó a Oobleck. ¿Un ataque frontal? Mis amigos y yo tenemos experiencia de sobra destrozando los robots de Eggman. Oobleck sacó su termo, que se abrió y se convirtió en un arma a dos manos. Parece un buen plan. Sonic sonrió. Knuckles, ¿por qué no tocas? Todos, atrás. Knuckles les indicó a todos que retrocedieran, y así lo hicieron. Golpeando los puños brevemente, Knuckles levantó el puño derecho antes de gritar y estrellarlo contra la calle con tanta fuerza que el suelo se hizo añicos. Mientras tanto, en las cuevas bajo la montaña Glen, que también servía de base principal a Eggman, el Doctor Loco en cuestión se encontraba en un tren metálico de su propio diseño, que descansaba sobre las vías, justo frente a los oscuros túneles del metro. El tren era enorme y tenía una paleta de colores negro y rojo, además de una cara con ojos y cuernos, muy similar a la de sus bases con forma de cañón. Se sentó en los amplios controles del vagón delantero mientras observaba un mapa holográfico de la ciudad de Vale. Esto es tan cruel que casi me dan pena esos idiotas. Eggman rió disimuladamente. Casi.
Torchwick entró en el coche. Oye, doctor, tengo un asunto pendiente contigo. Sí, Torchi. Eggman se giró al ver que el gángster parecía estar bastante enojado por alguna razón. Llevamos semanas encerrados en esta cueva, sin comer nada más que esta extraña proteína que están fabricando, esos robots lacayos, y con solo unos cuantos animales para hacerme compañía y conversar tranquilamente. Torchwick señaló a Eggman con el dedo. Tienes a la niña, Neo, ¿verdad? Preguntó Eggman. Aunque insistí en que se quedaría en Beacon con Cinder. Murmuró eso último. La cuestión es que no soy un matón a sueldo al que se le pueda dar órdenes sin más. Dijo Torchwick. Me dijiste que dirigiría Vale cuando todo esto termine, pero no me dices cómo. Solo quiero saber cuál es el plan, ¿es tan difícil? No tienes de qué preocuparte, le dijo Eggman. El plan ya está establecido y me he encargado de todos los detalles. Simplemente haz lo que te digo y pronto recibirás lo que mereces. Antes de que Torchwick pudiera responder, se oyó un estruendo apagado desde fuera del tren, captando su atención. ¿Qué fue eso? Jefe. Tenemos problemas. Exclamó Cubot mientras él y Orbot entraban al coche a trompicones. Sonic, Shadow y todos sus equipos nos han encontrado. Incluso trajeron a algunos de esos estudiantes de los Huntsmen. Informó Orbot. Nuestras fuerzas los están conteniendo en este preciso instante. En lugar de molestarse o enojarse, Eggman parecía emocionado. ¡Qué sincronización tan perfecta! Se sentó en la silla de mando que ascendía desde el suelo, junto a los controles. Prepara el tren para partir. Nos dirigimos a Vale ahora. Lo lograste, jefe. Saludó Cubot mientras él y Orbot comenzaban a trabajar en los sistemas de control laterales. ¿Cómo estás tan tranquilo ahora? Exclamó Torchwick. Los roedores nos encontraron. Esos monstruos alienígenas son como ejércitos de un solo hombre. No puedes simplemente, Torchwick, tienes que aprender a disfrutar de estos plazos tan repentinos y dramáticos, dijo Eggman con naturalidad mientras encendía una pantalla holográfica para ver la pelea que se desarrollaba afuera. Explosiones sacudieron las cavernas cuando la horda de Badniks abrió fuego contra el Blue Blur que se acercaba, Sonic del Geog. Este se abrió paso a través de un grupo de Egg Fighters y Egg Pounds, haciéndolos volar antes de avistar a varios Egggunners flotando en el aire, apuntándole con sus armas y abriendo fuego. Sonic saltó para lanzar un ataque teledirigido, dirigiéndose hacia cada robot individualmente y destruyéndolos a todos de un solo golpe. Mientras Sonic se ocupaba de los muchos Badniks que tenía frente a él, un agente de Witefan en una de las torres de vigilancia sacó un lanzacohetes y estaba a punto de abrir fuego, rebanada. Miró con asombro al ver su arma cortada por la mitad, cortesía de Crescent Rose, mientras Ruby se giraba para asestarle una patada en la cara y derribarlo de la torre. Tomó la misma posición y convirtió su fiel arma en su configuración de francotirador. Ruby miró por la mira para localizar a un grupo de 5 artilleros de huevo y rápidamente los abalanzó a todos con disparos perfectos a la cabeza. Jan lanzó un grito mientras lanzaba su puño contra un Egg Fighter que empuñaba un escudo para protegerse, pero con la fuerza adicional de la escopeta de Ember Celica, no solo atravesó el escudo, sino que conectó otro puñetazo para aniquilar al robot frente a ella. Luego se abalanzó sobre un grupo de Egg Pounds antes de convertirlos a todos en chatarra con una ráfaga de puñetazos y disparos de escopeta. La rubia soltó una risita. Vaya, es muy divertido pelear con estos tipos. Ya veo por qué hacen esto, le dijo a Knuckles, que estaba a su lado. Pero no bajes la guardia. Aconsejó el Equidna rojo, pero seguía sonriendo mientras desenvainaba a Galatine al ver a unos Badniks y se abalanzaba sobre ellos. 3 artilleros de huevo intentaron dispararle, pero Knuckles esquivó cada disparo antes de acortar distancias rápidamente y girar sobre sí mismo, extendiendo sus hachas para cortar a los 3 mechas y enfrentándose al torpe caminante de huevo que estaba detrás de ellos. Intentó pisotearlo, pero Knuckles le asestó un uppercut con el puño que le destrozó la pierna derecha, obligándolo a tropezar y caer hacia atrás antes de rematarlo con un golpe directo a su ojo central. Mientras Ruby continuaba disparando a algunos de los Badniks desde su lugar ocupado en la torre, dio un grito cuando sintió que un disparo le despellejaba el brazo, aunque su aura la protegió, se vio obligada a ponerse a cubierto del matón de colmillo blanco que disparó su rifle desde la torre frente a ella. Tengo a un malhechor en la torre de enfrente. Informó por el comunicador. ¿Alguien puede encargarse de eso?
Menos de un segundo después, escuchó los sonidos de metal cortando y miró desde su lugar para ver dicha torre cayendo hacia abajo como un árbol caído, el agente de colmillo blanco gritando mientras él y la torre caían para aplastar a un grupo de 20 badniks. Ruby bajó la vista y vio a Sombra de pie al pie de la antigua torre. Arondig le ofreció la mano y la miró. ¿Bastará? Le preguntó por el comunicador. Un poco exagerado, pero, sí. Gracias, Sombra, dijo, y él asintió antes de volver al ataque. Weiss lanzó a Mirtenaster hacia adelante, contra el cuello de un Egunner, para decapitarlo rápidamente. Luego, colocó su espada a un costado y bloqueó el corte de un Eggfighter. Conjuró un glifo frente a ella e infundió polvo de gravedad en él para impulsar al Eggfighter hacia un grupo de otros 2 Eggfighters y 3 Eggpawns, derribándolos. 6 Eggflappers descendieron hacia ella y abrieron fuego, pero ella hundió a Mirtenaster en el suelo para crear una barrera de hielo que actuaría como escudo improvisado y la protegería de los disparos. Afortunadamente, Weiss recibió apoyo de Tails, quien voló en modo avión de su ciclone y disparó su mini cañón Volcan para destrozar a los 6 flappers como si fueran papel de seda. Tails entonces convirtió su ciclone en modo caminante para aterrizar frente a Weiss, quien se giró para sonreír a la heredera y levantar el pulgar, a lo que ella sonrió agradecida. Black usó el gancho extensible de Gambosh Road para ascender hasta la tercera torre de guardia y usó su semblanza para obtener impulso adicional y llegar a la cima de la torre, donde pateó al matón armado de colmillo blanco y lo derribó. Rápidamente, cambió el arma de Gambosh Road a su cañón y disparó contra los badniks aéreos cercanos. Sin embargo, la chica Faunus se vio obligada a agacharse cuando el matón de colmillo blanco de la última torre le disparó con su ametralladora. Eso no está bien. Rouge, con su sonrisa burlona, apareció de repente detrás de él. Dispararle a una dama así. Intentó darse la vuelta y golpearla, pero ella se agachó y simplemente le dio un golpe con los pies para hacerle tropezar y hacerlo caer de la torre. Rouge se levantó y saludó con el dedo a Blake, quien asintió en agradecimiento. Oleg demostró que, además de ser un intelectual, también era un cazador, ya que su termo/arma, también conocido como asado de la antigüedad, actuó como un lanzallamas para incinerar a un luchador de huevos frente a él. Aunque ese badnik fue destruido rápidamente, 2 más aparecieron detrás con sus escudos para protegerse. Por suerte, Oleg logró agacharse y girar su lanzallamas hacia atrás, añadiendo impulso adicional con su ataque al golpear sus piernas para derribar a ambos robots y dejarlos vulnerables para que él blandiera su arma como una croqueta. De nuevo, con el impulso adicional del lanzallamas, ambos robots se estrellaron contra 4 artilleros de nuevos y aniquilaron a los 6. Omega disparó una ráfaga de misiles para aniquilar al menos a 10 badniks con su estilo habitual. Un Eggfighter con espada y escudo intentó atacar a Omega por detrás. El robot defectuoso se dio la vuelta y estaba listo para aniquilar al modelo inferior, solo para que una criatura pequeña y robusta golpeara al luchador huevo en el costado y lo derribara. Fue y saltó mientras el luchador huevo estaba en el suelo y se acurrucó, similar a los erizos antropomórficos que también habitan estas cuevas, y se abalanzó sobre él para destrozarle la cabeza. Fue y miró entonces a Omega con un ladrido alegre. Pequeño canino, posees una capacidad de destrucción muy superior a la de cualquier mascota de mi mundo, le dijo Omega a Zwei. Serás una excelente incorporación en la guerra contra Eggman. Zwei ladró de nuevo y movió la cola ante el elogio de Omega. Mientras estaba rodeada por 4 Eggpawns y 3 Eggfighters, todos armados con escudos y espadas, Amy giró su pico para crear un efecto similar a un tornado que los obligó a perder sus escudos y los envió volando por los aires. Mientras intentaban lanzarle sus armas, Amy saltó en el aire y golpeó su martillo para aniquilar a un Eggpawn antes de abalanzarse con el poste contra el Eggpawn detrás de ella y golpear el mazo en el costado del Eggfighter frente a ella para derribarlo. Luego se abalanzó sobre los 4 restantes con un uppercut con suficiente fuerza para lanzarlos por los aires, lo que permitió a Sonic aniquilarlos y rematarlos con un poderoso ataque teledirigido antes de aterrizar frente al Edgehog rosa. Creo que es el último de ellos, dijo Amy. Ruby, Blake, ¿ven algo desde allá arriba? Preguntó Sonic a las chicas apostadas en las torres. No hay nada aquí, informó Blake mientras Ruby observaba con su telescopio un túnel en particular. Un momento, veo algo. Dijo mientras los demás se reagrupaban en medio del campo de batalla. Parece un tren gigante de metal. Es ridículo. Estos túneles están sellados, las vías conducen a un callejón sin salida, dijo Oleg. Negativo.
La óptica de Omega recorrió rápidamente el túnel que Ruby señaló. Vehículo fuertemente blindado detectado, múltiples señales de unidades enemigas, munición pesada. Entonces notó que el tren comenzaba a moverse, ganando velocidad al descender por el túnel. Ha comenzado a moverse, alcanzando ya la velocidad máxima. Eggman va a llegar lejos, y apuesto mi moto a que tiene armas poderosas a bordo. Afirmó Jan. Entonces, vámonos, declaró Sonic. Tenemos que tomar un tren. El tren blindado ya estaba alcanzando velocidades increíbles, pero Sonic y Shadow pudieron alcanzarlos fácilmente, cargando a Ruby y Black respectivamente antes de lanzarlos a la parte superior del vagón de cola mientras los dos erizos se agarraban. Tails voló el Kiclone con Knuckles sentado detrás de él, Jan vio a Black, quien llevaba a Zuei en sus brazos, en las alas antes de saltar y aterrizar en el vagón con todos los demás. Tails luego convirtió el Kiclone en su modo caminante y aterrizó también en el vagón. Afortunadamente, los túneles eran lo suficientemente altos como para permitir que el Kiclone de Tails se mantuviera completamente en pie y no se estrellara contra una pared o algo así. Omega se impulsó hacia adelante con Amy y Waze agarrándose fuerte justo cuando él también saltó a la parte superior del vagón mientras Rouge volaba con su propia habilidad natural. Una pequeña alarma llamó la atención de Eggman mientras miraba la pantalla para ver la transmisión de video de los equipos Sonic, Ruby, Dark y Oblek en el último vagón de su tren. ¡Ay, nos encontramos con unos autoestopistas! Eggman sonrió mientras pulsaba unas teclas de comando en la consola que tenía delante. Bueno, ¿por qué no animamos un poco las cosas? Tenemos que llegar al frente y detener este tren. Ordenó Oblek mientras Waze abría la escotilla del furgón de cola, pensando que podrían entrar, pero vio algo que la puso bastante nerviosa. Chicos. Señaló hacia adentro, captando la mayor parte de su atención mientras miraban dentro del coche y veían un gran explosivo con el logo de Eggman parpadeando. Es un dispositivo de polvo incendiario, informó Omega. Probablemente polvo incendiario. Radio de explosión estimado de 20 metros. Esa es una bomba enorme. Tails tragó saliva mientras las chicas de Ruby retrocedían sobresaltadas. Shadow notó el logo de Eggman parpadeando. Está activo. Todos al siguiente vagón. Ahora. El grupo grande saltó rápidamente a lo alto del siguiente vagón mientras Shadow se preparaba para lanzar una lanza del caos y desacoplarlo, solo para observar con sorpresa cómo se desacoplaba solo. ¿Qué? Todos miraron para ver el furgón de cola separado que ya disminuía la velocidad antes de que la bomba en el interior explotara, abriendo un enorme agujero en la parte superior del túnel. Eso no puede ser bueno, observó Knuckles, presintiendo lo que estaba por venir. Esto tampoco. Gritó Ruby tras abrir la escotilla del coche en el que viajaban, donde vio otro explosivo dentro. ¿Otra bomba? Preguntó Black. Poniéndose serio, Sonic corrió hacia el coche que había pasado junto a Ruby y lo abrió también para encontrar otra bomba dentro. Todos tienen bombas. Justo a tiempo, el del vagón de atrás se activó a distancia, igual que el anterior, justo cuando el vagón se desprendió del resto del tren, lo que provocó que el grupo saltara al siguiente vagón. Sin arriesgarse, pasaron también por delante del vagón donde estaba Sonic. Esto no tiene sentido. ¿Qué saca de todo esto? Preguntó Jan mientras el tercer coche también se desacoplaba, momentos después de que explotara la segunda bomba. Justo cuando se produjo la tercera explosión, Tails enfocó la pantalla en la cabina de su Kiclone, haciendo zoom sobre el lugar donde explotaron las bombas para ver todos los agujeros hechos tanto en la superficie como en las paredes, donde empezaron a aparecer docenas, incluso cientos, de Grimm. La mayoría provenían de la superficie de la zona boscosa que probablemente se encontraba sobre ellos, como Beowulfes, Ursai, Boarbatusks, varios de Stalkers e incluso un gran rey Taihtu. También había bastantes Grimm subterráneos conocidos como Krebs. Todos rugían con fiereza mientras corrían por el túnel, siguiendo al vagón de tren en marcha. «Está guiando a Grimm hacia la ciudad», exclamó Tails. Las bombas abren agujeros en las afueras y los túneles les permiten atravesar las barreras naturales. Oh querido, Oblek parecía muy preocupado. Eso es una locura, exclamó Waze. Y algo que Eggman haría sin duda, afirmó Sonic. Pero no son solo Grimm, dijo Ruby, volviéndose hacia la parte delantera del coche. Tenemos más robots. La atención de todos se dirigió a la parte delantera del tren en movimiento, donde se abrieron varias escotillas grandes al tiempo que un Super Badnik, concretamente una unidad Egamer, saltaba y avanzaba. A esa unidad le seguían un segundo Egamer, un tercero y un cuarto.
Esos son martillos de huevo, reveló Amy. No son como los robots con los que luchamos antes, son mucho más fuertes. Son super badniks. Bueno, eso es genial. Yang frunció el ceño. Sombra fulminó con la mirada a los martillos de huevo antes de girarse hacia donde probablemente venía la horda de Grimm. Este tren avanzaba más rápido que los Grimm y pronto atravesaría la ciudad, y las criaturas oscuras no tardarían en seguirlas. A menos que alguien las detuviera. Escuchen todos, dijo Shadow, captando su atención. Encuentren la manera de detener este tren. Capturen a Eggman o destruyan el tren, pero hagan lo posible por mantenerlo alejado de la ciudad principal. ¿Nosotros? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Blake. Reduzcan la manada, respondió Sombra antes de salir disparado del coche y lanzarse directo hacia la horda de Grimm antes de que nadie pudiera protestar. Con su velocidad, Sombra no tardó mucho en alcanzar la multitud de bestias antes de saltar por los aires y agitar el brazo para lanzar una ráfaga de lanzas del caos, creando una explosión que aniquiló y mandó volar por los aires al Grimm más adelantado. Los que iban detrás se detuvieron un momento a contemplar el fuego resultante al ver la silueta de la forma de vida definitiva sobre un montón de escombros, con Arondight en una mano y la energía del caos destellando en la otra, mientras miraba con sus ojos rojos, igualmente penetrantes, a los monstruos que se atrevían a enfrentarse a él. Las criaturas de Grimm rugieron furiosas, atraídas por la ira que emanaba de su enemigo, y se lanzaron directamente hacia él. Sombra mantuvo la compostura y se abalanzó sobre ellas en respuesta. El grupo vio brevemente destellos de luz y explosiones antes de perderse de vista debido a la creciente distancia entre ellos. Bueno, ciertamente tiene confianza, observó Oble. ¿De verdad se está enfrentando a toda una horda de Grimm él solo?, preguntó Weiss, sorprendido. ¿No deberíamos ayudarlo? Ruby parecía más que un poco preocupada. No se preocupen por él, chicas, aseguró Rouge con una sonrisa segura, con una fe total e inquebrantable en su amiga y compañera. No le llaman la forma de vida definitiva por nada. ¿La forma de vida definitiva?, se preguntó Jan. Aún tenemos robots. Blake volvió a centrar su atención en los Eggmans que se acercaban. Sonic notó rápidamente que el coche en el que viajaban no se desprendía. Abrió la escotilla y descubrió que no había ninguna bomba dentro. Fue entonces cuando ideó un plan. Bien, todos, este es el plan, empezó Sonic. Nos separamos. Tails, tú y yo intentaremos llegar al frente de este tren y cortarle el paso a Eggman. Yo iré por la izquierda, tú por la derecha. Entendido. Tails asintió. Amy, lleva a Rouge, Blake y Weiss al tren y ve si puedes llegar hasta Eggman, continuó Sonic. Ruby, Knuckles, Omega, Jan, ustedes y Oblek quédense aquí arriba y encárguense de los robots grandes. Entendido. Knuckles asintió. Lo conseguiste. Amy estaba de acuerdo. Todos los demás parecían estar de acuerdo con el plan, pues asintieron. Intentar dividir y conquistar, rodear y atrapar al enemigo, una estrategia bien pensada, sin duda, complementó Oblek. Hagámoslo. Dicho esto, todos se separaron en sus respectivos grupos. Sonic saltó al lado izquierdo del tren y aceleró con su habilidad natural, mientras que Tails convirtió su Kiclone en carro y lo condujo junto al lado derecho del vehículo blindado. Amy abrió la escotilla y saltó al tren primero, seguida por Weiss, Rouge y Blake. Una vez cerrada la escotilla, el resto del grupo se encontró cara a cara con los Eggmans cuando finalmente se acercaron a ellos, mientras Zoe ladraba y gruñía a los enormes robots. Entonces, ¿algún consejo para derrotar a estos tipos?, preguntó Ruby mientras dibujaba a Crescent Rose. Su armadura es resistente y difícil de romper, respondió Knuckles. Intenta tirarlos del tren. Hagámoslo. Jan cargó a Ember Celica. El ciclón avanzaba por el lado derecho del tren blindado y estaba a punto de alcanzar el frente. Casi, sin embargo, un compartimento lateral cerca de la cabina se abrió y dio lugar a 3 robots idénticos. Tenían cuerpos pequeños con torsos esféricos y cabezas con 3 ópticas brillantes. Pero lo que más destacaba eran sus mochilas propulsoras, de aproximadamente el doble del tamaño de sus torsos, que les permitían moverse a una velocidad igual a la del tren y el ciclón. Los 2 robots, a la izquierda y a la derecha, disparaban láseres dobles desde sus mochilas propulsoras, obligando a Tails a dirigir el ciclón hacia el centro, donde el robot central disparó su conjunto de láseres, de los cuales Tails se protegió rápidamente activando el escudo antipolvo de los faros de su vehículo. Aero Chasers. Tails reconoció a este modelo de Batman con una mueca. Genial.
Al mismo tiempo, Sonic estaba al otro lado del tren y ya había alcanzado al vehículo central. Toc, toc, cerebrito. Estaba listo para abrirse paso a la fuerza con un ataque teledirigido. Aquí estoy, algo lo embistió y lo aplastó contra el costado del vehículo en marcha. El erizo azul se estremeció al sentir la garra metálica de su doble robótico, que le apretaba el cuello con una mano. Cierto, debí haber adivinado que tú también estarías aquí, dijo Sonic con un leve jadeo mientras Metal Sonic lo fulminaba con la mirada. Mientras tanto, Waze, Blake, Rouge y Amy habían entrado al interior del tren blindado y parecían estar solos por el momento, pero los cuatro tenían sus armas listas y preparadas. Bienvenidas a bordo del Eggman Express, damas. Escucharon la voz de Eggman por los altavoces, alertándolas al instante. Esperamos que su viaje sea lo más cómodo y agradable posible. Pero si tienen alguna queja sobre nuestro servicio, por favor, vengan a presentármela en persona. Si pueden, claro está. Se rió antes de que los altavoces se apagaran. Oh, tengo más que solo quejas sobre su servicio. Waze frunció el ceño. Manténganse alerta, ustedes dos, aconsejó Amy a las jóvenes cazadoras en prácticas. No sabemos qué hay aquí. Waze metió la mano en el bolsillo y sacó una serie de balas Dust. Blake, toma. Quizás necesites esto. Se las ofreció a su compañero, quien las tomó y las cargó en Gamboge Road. Gracias. Blake asintió mientras los cuatro corrían hacia el siguiente vagón. Sin embargo, justo al llegar a la puerta, el oído de Rouge captó algo. El sonido de un arma preparándose y lista para disparar. Al suelo. Los arrojó a los tres justo cuando un potente rayo láser atravesó la puerta y la parte trasera del vagón donde estaban, creando un enorme agujero que conducía al exterior. Blake y Waze en particular parecían en shock mientras se levantaban, girando sus ojos redondos y circulares del agujero detrás de ellos al auto frente a ellos para ver una máquina similar a un avión flotando en el lugar antes de convertirse en un robot humanoide aviar rojo y amarillo con un cañón en su brazo derecho y un escudo en su izquierdo. Oh, no, Amy hizo una mueca. Es un E-2000. Es uno de los robots más letales de Eggman. ¿Exactamente qué tan mortal es? Preguntó Waze. Solo uno de ellos necesita la fuerza combinada de Sonic, Tails y Knuckles para derrotarlo. Respondió Amy, para su sorpresa. Sí, Eggman no se anda con rodeos. Rouge hizo una mueca. Amy, ¿crees que tú y Waze podrán con esto? Sí, lo tenemos. Amy asintió mientras incluso Waze se preparaba. Tú y Blake, adelante. Tengan cuidado, aconsejó Blake mientras entraban rápidamente al vagón donde los esperaba el E-2000. Waze atacó primero, lanzándose hacia adelante, abalanzándose sobre Mirtenaster, que el E-2000 bloqueó con su escudo mientras Amy se acercaba por un costado, blandiendo su martillo y derribándolo contra la pared. Con el robot brevemente distraído, permitió que Blake y Rouge entraran al siguiente vagón. Aunque el E-2000 fue derribado, apenas sufrió daños cuando se levantó y se enfrentó a Amy y Waze una vez más, quienes prepararon sus respectivas armas antes de prepararlas y dispararles su cañón de energía. Al entrar al siguiente vagón, Blake y Rouge encontraron su camino bloqueado por la napolitana sonriente mientras caía del techo. Yo me encargo, le dijo Rouge a la chica Fauno. Cuidado, adelante. Blake asintió antes de correr hacia adelante. Neapolitan no hizo ningún intento de detenerla mientras se enfrentaba a Rouge sola. ¿No eres demasiado joven para ser terrorista doméstico? Preguntó Rouge. No creo que pueda convencerte de cambiar de bando y no malgastar tu vida por algo tan estúpido. Neo sacó su arma, en respuesta y la arrojó hacia su oponente, quien se quedó inmóvil bajo la hoja oculta antes de barrer con sus pies, lo que Neo evitó mientras se volteaba hacia atrás unas cuantas veces antes de levantarse nuevamente para enfrentar a Rouge. Un tipo dramático y silencioso. Esto será divertido, dijo el ex ladrón con entusiasmo. Blake corrió para intentar llegar al siguiente vagón y a Eggman, ansiosa por ponerlo en su lugar de una vez por todas. Pero encontró a alguien esperándola en el vagón. Alguien que la hizo detenerse en seco, con los ojos abiertos de par en par, en completo shock. Era claramente una agente de colmillo blanco, como lo evidenciaba la máscara de Grimm, una con cuernos, a diferencia de las típicas máscaras que la mayoría de los matones oirían. Vestía un traje de sigilo negro y gris sin mangas, con piernas cortas, junto con zapatos y guantes negros, y empuñaba un arma corta con forma de cuchilla. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta, piel bronceada y manchas más oscuras en brazos y piernas, casi como escamas de camaleón. Hola Blake, saludó con frialdad.
Ilia, un tornado negro se había formado para absorber a una docena de Grimm diferentes antes de detenerse y enviarlos a todos volando en todas direcciones, estrellándose contra las paredes, el suelo e incluso contra sus propios hermanos. Un Beowulf en particular fue empalado rápidamente por la espada de sombra antes de que el erizo negro se lanzara hacia adelante para estrellar al Beowulf empalado en dos Ursaio antes de que Sombra saltara hacia atrás y lanzara una lanza del caos para destruirlos de un solo disparo. Vio a los Grimm que se acercaban y realizó un ataque teledirigido para atravesar a un Creep antes de teletransportarse detrás de un Beowulf para decapitarlo y luego disparó a un Ursa rugiente, separando la parte del arma de Arondig, y empujándola por su garganta antes de disparar para atravesar su nuca y matarlo. Vio que un colmillo de jabalí se preparaba para un ataque similar a una carrera giratoria y se disparó contra Sombra. La forma de vida definitiva simplemente se burló antes de lanzar una lanza del caos al suelo, donde pronto estaría, lo que provocó que el colmillo de jabalí volara por los aires. Sombra saltó sobre él para asestarle una patada que lo envió contra un grupo de otros Grimm antes de que Sombra continuara con un pisotón, canalizando energía del caos en su ataque para crear una onda expansiva que hizo retroceder a muchos de los Grimm más pequeños. Shadow apenas pudo esquivar el aguijón de un rugiente de Stalker. Retrocedió ligeramente, pero este avanzó para intentar arremeter contra él con la cola, pero Shadow se teletransportó rápidamente tras una ursa que se acercaba y asestó una doble patada que la lanzó hacia el aguijón, donde fue empalada por el ataque. Aprovechando esta breve oportunidad, Shadow saltó sobre la ursa que se desintegraba para cortar a Arondig y cercenar por completo el aguijón. Shadow lo agarró rápidamente con la mano libre y saltó por encima del Stalker antes de lanzarle el aguijón cercenado a la cara, antes de rematarlo con un potente ataque teledirigido que le destrozó el cráneo y casi todo el cuerpo de un solo golpe. Al aterrizar, Sombra notó que el rey Taihtu, el más grande de los Grimm, se acercaba. La cabeza negra se abalanzó sobre Sombra, pero este le propinó una patada en la mandíbula inferior para derribarlo antes de disparar la parte de Arondig, disparándole tiros precisos a ambos ojos para cegarlo. Con la cabeza negra desorientada, Sombra saltó a la cima y se deslizó por todo su cuerpo, usando sus patines cohete para impulsarse y pulir, mientras empujaba a Arondig contra su cuerpo mientras se deslizaba, cortando a través de todo el rey Taihtu antes de llegar a la cabeza blanca que intentó abalanzarse sobre Sombra, pero este realizó un ataque giratorio y teledirigido dentro de su boca y saliendo por la nuca, el enorme Grimm con forma de serpiente ahora muerto y desintegrándose así como así. Incluso a pesar de eso, Shadow notó que todavía había muchos Grimm alrededor que intentaban rodearlo, incluso algunos de Stalkers, pero no estaba ni un poco intimidado o exhausto. Terco y resiliente, comentó Sombra antes de esbozar una pequeña sonrisa. Pero yo también lo soy. Tails continuó a bordo del ciclón, esforzándose al máximo por alejarlo de los disparos láser de los aerochasers que tenía delante. Intentaba protegerse con los escudos de luz dura de cualquier láser que no pudiera esquivar. Sin embargo, notó una alarma en sus controles, indicando que los escudos pronto fallarían. No puedo seguir defendiendo. Es hora de atacar. Tails desactivó el escudo Ardlit y disparó un rayo de polvo relámpago al aerochaser central para destruirlo al instante. El de la derecha se movió a su lugar y los demás aerochaser dispararon sus respectivas armas, lo que llevó a Tails a dirigir el ciclón hacia la derecha para evitar ambos disparos láser. En cuanto el del centro retrocedió a la derecha, Tails disparó la mini ametralladora Volcan y destrozó al aerochaser, dejando solo a uno. Tras calcular el patrón de cambio entre la ubicación y el tiempo que tarda en disparar su láser, Tails dirigió el ciclón hacia el centro mientras el último aerochaser se movía hacia el mismo punto. Tails disparó inmediatamente otro rayo eléctrico antes de que el aerochaser tuviera la oportunidad de disparar, destruyéndolo. Con eso, los tres aerochaser fueron derrotados. Sonic, me encargué de los robots de este lado. ¿Cómo estás?, preguntó Tails por el comunicador. Tengo las manos llenas de metal. Oyó gruñir a Sonic al otro lado. Yo me encargo de él, tú sigue adelante, intenta averiguar dónde está el final de este túnel, Vamos. A pesar de estar preocupado y querer ayudarlo contra Metal Sonic, Tails sabía que Sonic tenía razón. A la velocidad a la que se movían, no tardarían en llegar al final del túnel, y el tren de Eggman no daba señales de detenerse ni de disminuir la velocidad. De acuerdo. Ten cuidado, Sonic, dijo Tails antes de acelerar al Cyclone al máximo, intentando adelantarse al tren blindado y encontrar el final sellado del túnel.
Cuidado, murmuró Sonic mientras corría hacia atrás, moviéndose a la misma velocidad que el tren a su lado, mientras usaba Caliburn a la defensiva para bloquear los implacables ataques del brazo espada de Metal Sonic. Metal usó su propulsor a reacción para aumentar su velocidad y presionar aún más a Sonic, empujándolo hacia atrás mientras intentaba mantener el ritmo sin dejar de correr hacia atrás, una hazaña nada fácil incluso para el borrón azul. ¿Así que así es como quieres jugar? Sonic decidió cambiar las tornas. Dejó de correr hacia atrás y, en una milésima de segundo, aceleró hacia adelante, embistiendo a Metal con el hombro y saltando sobre él antes de aterrizar en el suelo. Inmediatamente recuperó su velocidad para no perder el tren antes de desatar su ataque de impulso directo contra Metal. Logró asestar un golpe directo y derribar a Metal, pero el doble robótico activó rápidamente su escudo negro, deteniendo a Sonic y obligándolo a saltar hacia atrás. Mientras se aseguraba de mantenerse cerca del tren que pasaba a toda velocidad, Metal desactivó su escudo negro y se elevó en el aire antes de disparar su pistola de palma a Sonic, quien también corría a la misma velocidad, lo que obligó a Sonic a golpear y parar cada explosión con Caliburn mientras intentaba cerrar la brecha antes de saltar para lanzar un ataque teledirigido con su espada, lo que obligó a Metal a bloquearlo con otro uso del escudo negro. Mientras tanto, en lo alto del tren, Ruby y Omega dispararon sus respectivas armas contra los E-Gamers que seguían avanzando hacia ellos. Los Super Badniks solo podían caminar en fila india debido a su enorme tamaño, así que cuando esta lluvia de ataques a distancia obligó al que iba delante a detenerse, los tres que iban detrás también lo hicieron. Esto permitió a Knuckles, Yang y Oblek, junto con Zwei, acercarse. Knuckles se deslizó bajo el primero para atacar al segundo con los puños en lugar de con las hachas, mientras que Yang golpeó a Ember Cecilia en la cara del tercero mientras Oblek se giraba rápidamente para atacar al cuarto y último, con Zwei corriendo a su lado. El martillo de huevo al que se enfrentaba Oblek blandió su enorme martillo, pero este demostró ser lo suficientemente rápido como para esquivar la mayoría de los ataques antes de recibir el asado de la antigüedad y dispararle su lanzallamas en la cara. Aunque Oblek estaba seguro de que esto no lo dañaría, cegó al enorme robot brevemente y lo dejó expuesto para que Oblek girara con la propulsión adicional de su arma y lo estrellara contra el pecho del martillo de huevo. Aunque el martillo de huevo no recibió daño, se vio obligado a retroceder unos pasos. Fue y le ladró a Oblek y apuntó su nariz hacia los pies del martillo de huevo. Ah, sí. Cuanto más grandes son, más fuerte caen, como dicen. Oblek captó el mensaje del Corgi cuando este se hizo un ovillo mientras Oblek blandía el asado de la antigüedad, con el lanzallamas, una vez más, dándole un impulso extra, como una croqueta, para lanzar al enrollado Zwei contra el pie derecho del martillo de huevo. Esto le hizo perder el equilibrio antes de volcar hacia el lado derecho del tren y estrellarse contra las vías. El martillo de huevo más adelantado continuó avanzando hacia Ruby y Omega mientras la chica se lanzaba hacia adelante con explosión de pétalos y le cortaba el cuerpo a Crescent Rose por toda la parte frontal. Pero, sorprendida, vio que ni siquiera había recibido un rasguño. Se vio obligada a retroceder y esquivar el impacto del arma del robot titular. Tu arma es ineficaz contra su armadura exterior, le dijo Omega a Ruby. ¿No puedes atravesarlo?, preguntó ella. Afirmativo, pero requerirá más tiempo y esfuerzo, respondió el ex-Badnik. Ruby pensó un momento antes de que se le ocurriera una idea. Espera, creo que tengo algo. ¿Podrías sujetarle el martillo y que no se mueva? Puedo, confirmó Omega. Pues hazlo. Lo tiraré del tren. Le dijo Ruby. Entendido. Omega se abalanzó sobre el martillo de huevo, lo que provocó que el robot gigante blandiera su mazo contra Omega, pero el último de la serie, 100 rápidamente atrapó el mazo con su agarre metálico, envolviéndolo con el brazo derecho mientras extendía la mano izquierda para sujetar el poste. El martillo de huevo intentó retroceder, pero Omega demostró ser lo suficientemente fuerte como para no moverse. Lo tengo inmovilizado. Sigue así. Ruby usó su velocidad para impulsarse hacia adelante, directo hacia el E-Gamer. Extendió a Crescent Rose para que la hoja de la guadaña se enganchara en las articulaciones de sus patas antes de usar su velocidad para girar una y otra vez alrededor del E-Gamer varias veces, usando su propia arma para mantenerse estable y evitar resbalar del tren, mientras ganaba impulso con cada círculo. Pronto generaría un fenómeno similar a un tornado, no tan fuerte como uno que Sonic podría crear fácilmente, pero uno que hizo que el E-Gamer perdiera brevemente el equilibrio.
Con un grito de guerra, Ruby sacó su guadaña y usó el impulso acumulado para cortar las articulaciones de sus patas y lanzarlo rodando fuera del tren en movimiento hacia el lado izquierdo. Los tengo. Ruby se tomó un segundo para recuperar el aliento. Observación. Tu técnica es similar a los ataques Tornado Negro y Tornado Azul de Shadow y Sonic, respectivamente. Apuntó Omega. Lo diseñé a partir de ellos, explicó Ruby. Sé que no soy tan rápida como ninguna de las dos, así que no es tan potente, pero aún así diría que cumplió su función. Sonrió con entusiasmo. Lo llamo, el Tornado Rojo. Tanto el nombre como la eficacia están aprobados, reconoció Omega. Knuckles se agachó ante el golpe del martillo de huevo que enfrentaba antes de notar que volvía a girar para lanzar otro golpe. Knuckles retiró el puño y lo lanzó justo cuando el martillo de huevo impactó. Tanto el puño como el mazo impactaron, y Knuckles tenía un poco más de fuerza en su ataque, ya que el martillo salió volando de sus manos y salió disparado del tren. Knuckles entonces se abalanzó sobre el martillo de huevo para sujetarlo por las articulaciones y usar su propia fuerza para derribarlo y hacerlo caer de espaldas. Quizás me cueste más abrirte en dos, pero haré que el suelo lo haga. Knuckles agarró de nuevo los pies del martillo de huevo y lo lanzó con todas sus fuerzas fuera del tren, donde se estrelló contra la pared y se desintegró por el impacto continuo y el del suelo. Finalmente, Jan se enfrentó al último martillo de huevo y le disparó repetidos puñetazos de escopeta en la cara. Aunque logró quebrarlo y abollarlo con su embestida, el martillo de huevo la apartó con un golpe de su mano libre antes de derribarla con un golpe vertical, agrietando y abollando el blindaje del vehículo en el que se encontraban. Intentó levantarse, pero el martillo de huevo golpeó de nuevo con un golpe horizontal, lanzando a Jan por los aires. Por suerte, Knuckles la atrapó, aunque el impulso los hizo resbalar hacia Ruby y Omega. Knuckles ayudó a Jan a bajar mientras miraba fijamente al Super Badnik que se acercaba. Los tengo. No. Jan extendió la mano para detenerlo mientras se ponía de pie por completo, con el pelo en llamas y los ojos rojos como la pólvora. Es mío. Dio un paso adelante para recibir al martillo de huevo que se acercaba. Jan, no deberías. Knuckles intentó detenerla. No pasa nada, le dijo Ruby a la Equidna roja. Es su semblanza, Burn. Con cada golpe, se hace más fuerte. Y usa esa energía para contraatacar. Eso es lo que la hace especial. Jan se había enfrentado al martillo de huevo cara a cara. El robot más grande retiró su arma titular para atacarla. Pero esta atrapó el arma con ambas manos antes de levantar el puño y estrellarlo contra el martillo, clavándolo en el techo del vehículo en movimiento. Dejó al martillo de huevo completamente expuesto para que Jan canalizara toda su fuerza en un solo golpe. Saltó y le asestó un puñetazo directo a la cara ya dañada, haciendo que la cabeza se rompiera como un huevo. La fuerza de su ataque derribó al robot decapitado del tren. ¿Sí? Vamos, Jan. Ruby aplaudió a su hermana mayor, quien se giró con una sonrisa de confianza. Un poder capaz de redirigir el poder de ataque de tu oponente. Impresionante. Aprobó Omega. Sin embargo, Knuckles solo observaba con una expresión seria y preocupada. No cabía duda de que la semblanza de Jan era impresionante, pero por lo que veía, se permitía recibir daño a propósito solo para poder contraatacar con más fuerza. La semblanza en sí misma podía ser útil, pero la forma en que la usaba, dejaba a Knuckles bastante preocupado. De vuelta al interior, Weiss y Amy esquivaron rápidamente las esferas de energía disparadas por el cañón del E-2000. Weiss saltó a un lado y se impulsó directamente hacia el robot avanzado, con la espada apuntando hacia afuera, pero este la bloqueó rápidamente con su escudo antes de lanzar su brazo para derribarla. Amy intentó entonces abalanzarse sobre él y blandir su pico, pero este se elevó hacia atrás para evitar su ataque antes de apuntar de nuevo su cañón para disparar un rayo de energía más condensado alrededor del coche, obligándolos a la defensiva mientras Weiss apuntaba con el revólver a Mirtenaster antes de blandir la espada para enviar una ola de llamas al E-2000, que este bloqueó con su escudo. Esto le dio a Amy la oportunidad de acelerar y saltar para asestarle un martillazo en la cabeza. Sin embargo, el E-2000 no sufrió muchos daños y apuntó su cañón y disparó a quemarropa contra Amy, obligándola a balancear el pico a la defensiva y lanzarla de regreso hacia Weiss. Te dije que esta cosa era dura. Le dijo el erizo rosa a la heredera. Sí, pero no puede contraatacarnos a los dos a la vez. Weiss pensó en algo. Veamos si podemos seguir el ejemplo de velocidad de Sonic. Síganme.
Weiss invocó un glifo a sus pies, uno que parecía la esfera de un reloj, lo que duplicó su velocidad al disparar al E-2000, justo antes de conjurar una serie de glifos alrededor del robot. Lo pasó a toda velocidad y saltó hacia el que estaba detrás antes de ir de glifo en glifo, golpeando al robot en todas direcciones. Amy vio lo que hacía Weiss e hizo lo que le indicaron, siguiendo el ejemplo de la heredera. Saltó hacia un glifo y, propulsada, pasó zumbando junto al E-2000 y lo golpeó en el costado antes de rebotar hacia otro glifo y repetir el mismo proceso. Tanto Weiss como Amy se movieron a velocidades increíbles, creando algo parecido a manchas blancas y rosas alrededor del E-2000 al ser golpeado con estocadas precisas y fuerza contundente, infligiendo graves daños al avanzado Badnik. La pareja lo remató con un rápido empuje de Myrtenaster directamente en la parte posterior del cuello del E-2000 de Weiss justo cuando Amy retiró su pico para que la parte posterior tocara el glifo detrás de ella en lugar de a ella misma, impulsando el martillo con suficiente fuerza que duplicó la fuerza del propio golpe de Amy para destrozar el torso delantero del E-2000. El Badnik destruido cayó en pedazos frente a ellos mientras los dos sonreían entre sí, antes de compartir un choque de 5. Mientras tanto, Rouge sostenía ambas piezas de corazones púrpuras en formación de boomerang, usando las hojas cortas para bloquear las estocadas y golpes del silencio de Neo. Al lanzar su arma contra ella, Rouge atrapó la hoja entre sus propias armas antes de avanzar, atrayendo a Neopolitan, quien le propinó una patada circular en la cara y la derribó. Rouge entonces lanzó sus boomerangs dobles, que Neo bloqueó extendiendo el parasol de su arma como un escudo, haciendo que los boomerangs regresaran a su dueña. No está mal, niña, la felicitó Rouge. Tienes algo de habilidad. Qué lástima que la estén desperdiciando al servicio de Eggman. Captó la mirada fulminante de Neo cuando la chica corrió hacia ella y blandió su espada, antes de que Rouge saltara sobre ella y pareciera que estaba a punto de atacar a Neo. Sin embargo, el oído de Rouge captó algo desde atrás, y con un giro aéreo, sus talones desviaron la estocada de la espada de silencio que venía hacia ella por detrás antes de que el murciélago humanoide le diera una patada lo suficientemente potente como para atacarla. Esto reveló que el Neo frente a ella era una ilusión, mientras que el verdadero intentó atacar por detrás. Tanto el falso Neo como la ilusión del vacío se hicieron añicos cuando el verdadero neopolitano retrocedió antes de estrellarse contra la pared del tren. Miró a Rouge con total sorpresa. La imaginación hiperactiva nunca le falló. Jamás. Podía usarla para ayudarse a sí misma y a Roman a salir de apuros e incluso emboscar a sus oponentes. Entonces, ¿cómo pudo haber fallado? Mis orejas hacen más que enmarcar mi cara, cariño. Rouge señaló sus orejas de murciélago. Puede que no hables mucho, pero te oigo respirar. Neopolitan se levantó y miró con enojo al murciélago sonriente que se atrevió a burlarse de ella. Oye, solo me preguntaba, ¿eres callada por elección, del tipo dramático y silencioso? ¿O eres muda? No pasa nada si lo eres, no te juzgo. Solo levanta un dedo para silencio dramático y 2 si eres muda. Vamos. En respuesta a esto, Napolitana levantó su dedo medio. Eso sí que es de mala educación, comentó Rouge, aunque aún conservaba su sonrisa burlona. ¿Tu madre nunca te enseñó modales? Ese último comentario le hirvió la sangre a Neo. En un ataque de furia, se abalanzó sobre Rouge y la atacó sin descanso, pero la agente secreta logró esquivar y parar la mayoría de sus golpes con corazones púrpuras o con sus propios talones, incluso poniéndose de pie para lanzar una patada giratoria y empujar a Neo hacia atrás, incluso protegiéndose con el parasol de Ush. Esto la dejó expuesta a que Rouge le lanzara uno de los corazones púrpuras a la altura de los tobillos y la derribara. Rouge entonces saltó hacia arriba y parecía que iba a asestarle un pisotón volador para rematarlo. Pero, su audición mejorada activándose nuevamente, Rouge simplemente sonrió mientras volaba hacia arriba para evitar otro intento de empuje del verdadero Neo en el costado. El de abajo era otra ilusión ya que Rouge pudo lanzar otra patada en el área que se reveló como el rostro del verdadero Neo cuando las ilusiones se hicieron añicos nuevamente. Como si no estuviera ya lo suficientemente enfadada, esta aspirante a murciélago fauno no solo había logrado ver más allá de su casi invencible semblante, sino que Neopolitan no le había asestado ni un solo golpe. Nadie la toma por tonta. Nadie. Intentó empujar a Ush hacia adelante de nuevo, pero Rouge logró saltar de nuevo y pisotear a Ush con el pie derecho, inmovilizándola contra el suelo. Mientras Neo intentaba retroceder, Rouge la sujetó firmemente por la muñeca. Eres bueno, chico. Admito que tienes un talento increíble, comentó Rouge.
Yo soy mejor, pero no te lo tomes como algo personal. El furioso Neo intentó golpear a Rouge, pero ella le atrapó el puño con facilidad. Pero cuando pasas la mayor parte del tiempo entrenando y luchando junto a un superrobot y un ejército de un solo erizo, diría que tengo un poco más de experiencia que tú. Rouge luego agarró a Neo y giró a su alrededor antes de arrojarla hacia la puerta que conducía al auto que estaba adelante, aquel en el que Black estaba actualmente adentro. Entiendo que estés un poco frustrado, pero al menos sigue el consejo de un veterano. Rouge sonrió con sorna al fulminante Neo. Presta menos atención a la boca, y más a las manos. Neopolitan pareció confundida ante ese comentario antes de oír un pitido a su lado. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmada, al ver una pequeña bomba con forma de corazón, que intentó arrancar y tirar, justo cuando explotó. El arma de Ilya se convirtió de una espada corta a un látigo eléctrico, que lanzó contra Blake, quien usó un clon de sombra para esquivar y recibir el golpe y le permitió acercarse, cortando a Gumball Shroud hacia Ilya, quien lo paró con su arma mientras rápidamente se convertía de nuevo en una espada, las dos armas bloqueadas entre sí. Ilya, por favor, detente. Suplicó Blake. Demasiado tarde, Blake. Le devolvió la patada a su ex amiga antes de volver a azotarla con su látigo eléctrico. Blake permitió que otro clon de sombra recibiera el golpe antes de retroceder mientras disparaba algunas rondas de polvo de fuego a Ilya, quien rodó para evitar las pequeñas explosiones, a lo que ella respondió disparando descargas eléctricas con la punta de su propia espada. Esto no nos va a ayudar. Continuó Blake mientras esquivaba los disparos de Ilya. A Eggman no le importan los fauno, solo te está usando. ¿Cómo dejas que ese Schne te use? Ilya, furiosa, se abalanzó sobre Blake, atacándola con su espada, quien esquivó y bloqueó los golpes lo mejor que pudo. ¿Has olvidado lo que me hicieron? A nosotros. A todos nosotros. No es tan sencillo. Blake seguía intentándolo, pero Ilya la derribó de una patada y volvió a lanzar su látigo para atrapar a Blake por la muñeca y enviarle una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Creó otro clon de sombra, esta vez imbuido de polvo de fuego para provocar una explosión que derribó a Ilya. Intentó levantarse, pero Blake la inmovilizó con las manos en las muñecas y los pies en los tobillos, no sin antes quitarle la máscara, dejando al descubierto la piel bronceada de Ilya, sus ojos grises y las pequeñas manchas sobre los ojos. Ilya, escúchame. Me fui porque no quería saber nada más de todo este odio y derramamiento de sangre. Y tú también puedes irte. No tienes por qué hacer esto. Los ojos de la chica camaleón vacilaron levemente, pero intentó mostrar su mejor expresión de enojo. Sí, lo hago. Si nos rendimos, la humanidad nos pateará de nuevo. Nada cambiará si me rindo. Sí, puede, seguía suplicando Blake. Por favor, ven conmigo. Puedes empezar de cero, una nueva vida sin todo este odio. Puedo ayudarte. Mis amigos pueden ayudarte. De repente, dos explosiones sacudieron todo el vagón. Una desde la puerta trasera, que hizo que Neopolitan se estrellara y rodara por el suelo. La otra desde el lado izquierdo, cuando Sonic fue estrellado contra la pared derecha por Metal Sonic, tras haberlos lanzado a través del blindado del tren. Metal notó rápidamente la presencia de Blake y arrojó a Sonic contra ella, haciéndolos rodar hacia el agujero donde antes estaba la puerta del vagón trasero y hacia Rouge, cayendo los tres al suelo. Metal Sonic observó a Ilya, la chica camaleónica con una expresión increíblemente nerviosa ante sus ojos rojos y asesinos, antes de observar a Neo, quien apenas parecía capaz de mantenerse en pie. El reloj interno de Metal registraba que la llegada era inminente, así que era hora de partir. Sonic, Blake y Rouge se incorporaron justo a tiempo para ver a Metal agarrando a Ilya y Neo por los brazos y saliendo volando por el agujero en el lateral del tren. Blake e Ilya intercambiaron un breve contacto visual una última vez antes de que esta última desapareciera. ¿Estás bien, Blue? Preguntó Rouge. Viviré. Sonic ignoró el asunto antes de notar la expresión de tristeza en el rostro de Blake. ¿Era amigo tuyo? Sí, al menos eso creo, eso fue todo lo que Blake pudo decir en ese momento, lo que provocó que Sonic e incluso Rouge mostraran preocupación. Tails condujo al Cyclone en modo carro a toda velocidad y ya iba muy por delante del tren. Sin embargo, el joven Fox tendría que detener su vehículo en cuanto sus computadoras de a bordo detectaran la puerta sellada justo delante. Tras un rápido cálculo mental para determinar la distancia entre este punto y el Monte Glen, Tails pudo determinar que se encontraban justo debajo de la ciudad de Vale, probablemente cerca de la plaza.
Y dada la velocidad a la que iba actualmente el tren blindado de Eggman, atravesaría estas puertas en menos de 5 minutos. Oh, no, Tails rápidamente giró el ciclón y lo condujo de regreso por donde había venido. Eggman vio la cuenta regresiva en su computadora y se rió. Buenas noticias, Torchi. Llegaremos en unos 4 minutos. Si quieres causar un daño real, entonces siéntate. El científico loco se levantó y señaló el asiento delantero de la cabina. Con cautela, Torchwick se sentó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Oh, ya verás, dijo Eggman enigmáticamente mientras el suelo se abría tras él y, con naturalidad y maestría, retrocedía hacia la cabina abierta del Eggmobile que ascendía con los cuerpos de Orbot y Cubot instalados al frente. Seguro que te sorprenderás gratamente. Agarrando a un Beowulf por el cuello, Sombra lo arrojó contra una ursa antes de atravesarlos con Arondiut apuntando hacia adelante, atravesando a ambos Grimm mientras seguía enfrentándose a la horda que los rodeaba. Ya había destruido más de la mitad del enjambre inicial que había sido atraído a los túneles, pero aún quedaba una cantidad preocupante. Sombra. ¿Contesta? ¿Me escuchas? Escuchó a Tails por el comunicador mientras saltaba para esquivar la embestida de un Creep antes de destruirlo con una lanza del caos. ¿Qué pasa? Respondió mientras cortaba la parte de la espada de Arondig para decapitar a una ursa antes de dispararle el componente desprendido del arma a otro Creep. El tren romperá el precinto en solo 4 minutos. Tenemos que sacar a todos de aquí ya. Advirtió Tails. Entendido. Al captar el mensaje, Sombra se alejó del resto de los Grimm, recorriendo el túnel a toda velocidad, dejando tras sí un rastro rojo. Todos los demás también recibieron la alerta de Tails, ya que Waze y Amy fueron los primeros en encontrarse con Ruby, Knuckles, Jan, Omega, Oobleck y Zwei en la parte superior del tren, seguidos de Sonic, Rouge y Blake. Tails también logró alcanzarlos, convirtiendo al ciclón de nuevo en su modo caminante al saltar y aterrizar en el techo. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Preguntó Sonic. 3 minutos, como mucho, advirtió Tails. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlo? Preguntó Waze. No podemos. Tails negó con la cabeza. Solo tenemos que salir de aquí. ¿Cómo? Preguntó Jan. Pronto recibiría una respuesta, pues Sombra ya había alcanzado el tren y saltó a la cima, donde estaban todos los demás. Rápidamente sacó la esmeralda del caos verde y pronunció las 2 palabras mágicas, control del caos. En un destello de luz, los equipos Sonic, Ruby, Dark, Oobleck y Zwei desaparecieron por completo. Con otro repentino estallido de luz, todos los que venían de los túneles del metro acababan de reaparecer en la superficie, en la azotea de uno de los edificios que rodeaban la plaza de Ciudad de Vale. Ruby y Oobleck miraron a su alrededor conmocionados. ¿Qué acaba de pasar? Tartamudeó Ruby. Dios mío. Oobleck se acercó a toda velocidad a un borde del tejado. Ya estamos de vuelta en la ciudad principal. Se acercó a toda velocidad al otro borde. Mientras íbamos en esa dirección en tren por el metro, volvió a toda velocidad hacia el grupo principal. Aún pudimos llegar primero. ¿Pero cómo estamos aquí arriba? Preguntó Waze. Control del caos, explicó Sombra mientras mostraba la esmeralda del caos verde. Con el poder de una esmeralda del caos, puedo manipular el tiempo y el espacio. Nos teletransporté fuera de los túneles. ¿Teletransportación? ¿Transformar el tiempo y el espacio? Blake parecía más que asombrado. Aunque habían oído que así fue como Sonic y todos los demás llegaron a Remnant, experimentar el fenómeno en persona fue una experiencia completamente diferente. ¿Y el tren? Preguntó Jan. No pudimos detenerlo, les dijo Tails. Como mucho, solo pudimos llegar a la superficie antes del impacto. ¿Cuánto tardará en llegar? Preguntó Knuckles. Chocar. Su respuesta llegó en forma de una explosión en el suelo de la plaza cuando el vagón delantero del tren blindado salió disparado hacia arriba antes de detenerse. Su morro apuntaba hacia arriba y el enorme agujero que se abría bajo él conducía a los túneles. La gente, ya bastante sorprendida, gritó brevemente y retrocedió. ¿Pudiste detener a los Grimm? Amy le preguntó a Shadow. La mayoría, pero no todos. Pronto llegarán, respondió el erizo negro. Alerta. Se detectó movimiento en el vehículo de Eggman. Informó Omega, dirigiendo su atención al coche delantero, que seguía apuntando hacia arriba. El Eggmobile emergió de la parte trasera y flotó en el aire con el mismísimo científico loco aún dentro, junto con sus robots descuidados, pero eso no fue lo que les llamó la atención.
La parte inferior del vagón delantero del tren blindado, que ahora estaba completamente vertical, se abrió para revelar un nuevo robot de combate personalizado, diseñado por Eggman, que se adentró en la ciudad. Medía al menos 6 metros de altura y su paleta de colores era principalmente bronce metálico. Su cuerpo inferior parecía el de un caballo, pero el superior, el de un humanoide. En la mano derecha sostenía una espada que se prendía fuego gracias al polvo de fuego instalado en ella, mientras que en la izquierda sostenía un arma similar a un garrote con rocas giratorias a su alrededor, ya que esta arma probablemente utilizaba polvo de roca. Su cabeza era casi idéntica a la del martillo de huevo, salvo por los largos cuernos que lanzaban rayos a su alrededor. Y el que estaba en la cabina, dentro de su pecho blindado, no era otro que Roman Torchwick. ¿Huevo Centauro? Leyó Torchwick el nombre del mecha en la pantalla, que mostraba sus especificaciones de combate. Sonrió con suficiencia mientras tomaba los controles. Veamos qué puede hacer esta maravilla. Torchwick se ve muy cómodo ahí, jefe. Creo que lo está disfrutando, informó Orbot. Bueno, no dejemos que acapare toda la diversión. Despierten a los que duermen. Ordenó Eggman. Despierten, chicos. Dijo Cubot mientras presionaba un botón lateral. De 3 almacenes abandonados que rodeaban la plaza, 3 robots ocultos cobraron vida repentinamente al encenderse y escapar de los edificios donde se encontraban. La repentina aparición de todos estos robots comenzó a sembrar el pánico entre los ciudadanos al ver estos enormes mechas. Atravesando la pared de un gran almacén, un robot colosal parecido a un tiranosaurio rex se abría paso a grandes zancadas. Su armadura era principalmente roja en la espalda y su vientre era pálido. Al igual que el rey de los dinosaurios en el que se basaba, tenía brazos cortos, pero enormes patas metálicas con garras gigantescas y una cola enorme, además de afilados dientes metálicos en la cabeza. Sus ojos brillaban y emitía un rugido que parecía una versión robotizada del dinosaurio. Este era el Egg-Rex. Atravesando otro edificio y saliendo a la calle, había otro robot que parecía aún más grande y corpulento que los Eggamers. Tenía una paleta de colores azul y rojo con toques de ojos amarillos y verdes. También tenía una bola gigante con púas como mano derecha. Esta unidad era conocida como el Eggbreaker. Sin embargo, este robot no era autónomo, ya que la parte superior de su cabeza estaba abierta para revelar una cabina, y el piloto de este mecha era un teniente de alto rango del Colmillo Blanco. Veamos si las armas de Eggman son tan letales como las pintaba. El teniente Colmillo Blanco agarró los controles del rompehuevos y estaba listo para desatar la furia. El tercer y último robot fue probablemente el más intimidante de todos. Destruyó todo el edificio del que emergió saltando directamente y aterrizando en medio de la plaza, empequeñeciendo incluso al centauro huevo que pilotaba Torchwick. Su apariencia básica era similar a la de un cangrejo con un cuerpo en forma de disco que tenía un enorme caparazón gris oscuro con púas en la parte superior y un vientre gris pálido. Tenía un par de pequeñas garras en su cara que mostraban la óptica roja brillante. Pero lo que destacaba como su característica más aterradora eran sus 8 patas robóticas enormemente largas y acorazadas que parecían una mezcla de araña y crustáceo con secciones puntiagudas en sus áreas inferiores. Esta unidad se llamaba el Cangrejo de la Muerte. Todos despiertos, jefe, le dijo Cubot a Eggman. Y ese teniente del Colmillo Blanco pilota el rompehuevos. ¿Cómo se llama? No lo sé. Supongo que nadie preguntó. Orbot restó importancia. Eggman entonces transmitió su voz por los altavoces. Atención, mi guarnición metálica. Hagan lo que se les encomendó. Sean productivos y aterroricen. Ja. Rió mientras los robots y mechas comenzaban su ataque. El Egg-Rex rugió de nuevo antes de abrirse paso por la calle, estrellando sus costados y cola contra los edificios circundantes. El Deathcrat también blandió sus enormes patas contra los edificios circundantes, haciéndolos añicos. El rompehuevos lanzó su bola con púas a la calle, destrozando el pavimento. El Eggcentaur se precipitó hacia adelante. Su diseño cuádruple le dio mayor velocidad, ya que la espada de fuego cortó fácilmente cualquier edificio cercano, mientras que el garrote de roca lo destrozó con la misma facilidad. La gente ya gritaba y entraba en pánico mientras corría para alejarse lo más rápido posible del caos resultante. Oh, Dios mío, dijo Oblek con gravedad mientras Zwei ladraba agresivamente a los robots alborotados. El equipo Rubí observaba conmocionado la destrucción que se desataba ante sus ojos, mientras que los equipos Sonic y Dark lo fulminaban con la mirada. Sonic miró a Ruby. Su expresión de asombro y preocupación se tornó firme al desenvainar a Crescent Rose,
cerrando y cargando su cañón. Sonic asintió con la misma expresión mientras desenvainaba también a Calibur.